Vamos a abrir los signarios en la sección N, el himno número 2. Tiene por título Iglesia de Cristo. Debemos cobrar ánimo, hermanos, siempre en nuestro Señor Jesucristo, que así sea esta tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el Evangelio de Juan. Capítulo 3. Evangelio de Juan 3 y la lectura se hará del verso 22 al 30. Dice así la palabra del Señor. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente en la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos dé su bendición a través de la exposición de la palabra. Padre, te agradecemos una vez más este tiempo y frente a la predicación pública, Señor, queremos rogar tu bendición. Enséñanos esta tarde, permítenos entender el texto, danos de tu espíritu, Señor, danos gracia y bendición para que podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas, que podamos ver mejor a nuestro Señor Jesucristo y que nuestro amor, nuestra fe crezca más y más. Que nuestros hijos e invitados sean salvos, Señor, rogamos. Obra esta tarde con tu palabra en medio de nosotros. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. En el capítulo 3, hasta este momento, hemos notado que el Señor tuvo esta conversación
con Nicodemo, donde el Señor hizo una explicación maravillosa de su evangelio, de la incapacidad humana, de las cosas que son necesarias para que una persona venga a la salvación. Ahora, en estos versos que hemos leído, encontramos otro testimonio de Juan el Bautista, otro que dio acerca del Señor Jesús y que el apóstol Juan dejó consignado en estas páginas. El apóstol Juan tiene el propósito de mostrarnos que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, para que creamos en Él, recuerden. Esto es que Dios mismo ha querido dejarnos un testimonio más de Juan el Bautista, con ese propósito. Ha sido Dios el que ha querido que en este evangelio hayan varios testimonios del Bautista para esto, para que creamos en su Hijo Jesucristo. Ahora bien, en cuanto a los creyentes, el propósito al oír el evangelio del Señor Jesucristo es que nuestra fe sea afianzada, que nuestra fe se fortalezca más y más en el Señor. Y en cuanto a nuestros niños e invitados, pues la idea es que vengan al Señor Jesús al conocerle mejor, al verlo con más claridad. El título de este sermón entonces es Jesús el esposo deseado. Jesús el esposo deseado. Por un lado, hermanos, soy consciente de que este título en estos días no es tan bonito realmente. Es un título que en nuestro contexto genera más inconformidad en los que lo escuchan. Estamos en un tiempo en el que las personas desprecian la institución del matrimonio, en un tiempo donde la figura de esposo se está viendo como algo feo, como algo de desechar. Aún así, bueno, le he puesto este título porque es parte de lo que trata el pasaje y porque queremos seguir defendiendo las instituciones del Señor, la figura de esposo, de esposa, matrimonio y todos estos asuntos son cosas que creemos que Dios las instituyó, que la familia tradicional, pero especialmente bíblica, debe ser defendida, fomentada, que nosotros debemos dar testimonio de ese tipo de familia. Pero curiosamente que el Señor Jesús es presentado aquí como esposo y por supuesto el esposo más maravilloso que cada cual deseara tener. Claro, es una expresión figurada. El propósito de este sermón es que usted, tanto hombres como mujeres, como una novia que ama a su esposo, corra a Cristo y se quede con él para siempre. Así que vamos a ver en primer lugar la ocasión del testimonio de Juan aquí. La ocasión del testimonio de Juan. Lo primero que se nos muestra es o son las labores del Señor Jesús en el verso 22. Dice allí: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Después de esto, esta expresión puede indicar un tiempo después de estas cosas. Es decir, que esta es una expresión que en su idioma original no significa que tan pronto el Señor terminó de hablar con Nicodemo, pasó a hacer esto. No, sino un tiempito después, no mucho tiempo después, pero un tiempito. Es una expresión que nos ubica muy bien en cuanto al tiempo entre Nicodemo y este ministerio del Señor, esta parte donde estaba bautizando. Nos ubica un poco, no mucho, sin embargo, sí nos narra lo que ocurrió y lo importante es lo que ocurrió y ustedes van a notar un fuerte énfasis en la palabra bautismo. Nos dice que el Señor Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea, que estaba allí con ellos y bautizaba. Noten, curiosamente no habla que predicaba, pero por supuesto, eso era la función principal. Sin embargo, nos dice que bautizaba. O sea que el tema del bautismo tiene algo que ver acá.
El ministerio del Señor seguía adelante, habían personas que lo oían, creían en él, accedían al bautismo. Marcos nos cuenta que eran multitudes. Desde el principio del ministerio, rápido el Señor empezó a adquirir fama y entonces mucha gente, muchas personas empezaron a seguirlo. Por ejemplo, Marcos 1:37. Marcos lo repite una y otra vez, no vamos a mirar varias de sus expresiones, pero yo creo que esta es suficiente. En Marcos 1:37 leemos una expresión que nos ubica como muchas personas seguían al Señor. Por ejemplo, en esta ocasión Pedro le dice al Señor Jesús esto, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Noten, es una expresión con una palabra exagerada. Todos te buscan. Por supuesto, no eran todos y cada uno, pero significa que mucha gente lo está buscando, tanta gente que puede decir todos te buscan. En tan solo el primer capítulo de Marcos podemos notar que la fama del Señor crecía y muchas personas lo seguían, y ahora en Juan vemos que el Señor estaba en lo suyo, predicando con sus discípulos y bautizando muchas personas. Se nos cuenta también las labores de Juan en el verso 23. Y Juan bautizaba también en Enón. Miren, otra vez el énfasis es el bautismo. Y permítame que lo repita porque más adelante va a ser importante. Y Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados. Y el verso 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Esto nos muestra que, paralelo al ministerio del Señor Jesús, Juan seguía en lo suyo. Juan seguía predicando y bautizando a las personas. Aquí hay un énfasis fuerte sobre el bautismo, por supuesto, porque noten que no se menciona la predicación, sino el bautismo de Juan y el bautismo del Señor. De ambos se nos dice dónde estaban. Estaban en lugares diferentes, el Señor en un lado, Juan en otro. En cuanto a Juan, se nos dice que estaba en cierto lugar porque ahí habían muchas aguas para bautizar, por supuesto. Y se nos señala que Juan no había sido encarcelado. Ese es un comentario bien interesante porque aclara más lo que vemos en otros evangelios. Por ejemplo, en Marcos 1, verso 14 y 15. Allí leemos que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Al leer esto, entonces sí, tenemos la idea de que el Señor empieza su ministerio cuando él fue encarcelado. Sin embargo, cuando leemos Juan, nos damos cuenta que el Señor ya estaba trabajando desde antes de eso. Ya estaba haciendo sus labores, según vemos aquí en Juan. La idea entonces es que entre la tentación del Señor y el encarcelamiento de Juan, el Señor ya estaba haciendo algunas labores. Y en Marcos empezó a contarnos del ministerio del Señor Jesús después que Juan fue encarcelado. Pero no significa que antes no haya ocurrido nada. Ahora, en este contexto vemos una incomodidad en los discípulos de Juan. Verso 25. Dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Aquí hay algo bien interesante entonces. La palabra purificación nos debe llamar la atención. El tema, la discusión fue por la purificación.
Discutieron los discípulos de Juan con algunos judíos. Recordemos que en Juan la palabra judíos especialmente se refiere a los líderes. No solo a los judíos como que ellos son de ese país, sino a los líderes del pueblo. Ahora bien, al decirnos que la discusión es por la purificación, de alguna manera no nos quiso contar cuál fue el problema. Y tenemos que analizarlo más profundamente. Es decir, que Juan no se va a concentrar en qué fue lo que discutieron, pero nos dice que tiene que ver con la purificación. Entonces, dos cosas vienen a nuestra mente. Una, que la discusión fue entre la purificación de los judíos y el bautismo de Juan, porque nos está resaltando el tema del bautismo. O, la segunda, entre el bautismo de Juan y el bautismo del Señor Jesús, porque eso es lo que estamos teniendo ahí en el contexto. Entonces era un tema bien interesante. ¿De qué se trata? Permítame explicarles, hermanos. La palabra purificación en el Antiguo Testamento, en ese tiempo, se usa normalmente para referirse a las purificaciones ceremoniales ordenadas por Moisés. Por ejemplo, Levítico 14:2. Vamos a leer 3 versos para notar de qué está hablando. Levítico 14:2. Dice allí: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Y empieza a decirnos qué es. Será traído al sacerdote. Luego leemos, por ejemplo, el verso 23. Después de dar una serie de reglas acerca de esta purificación, dice: y al octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Entonces, como usted lo nota, cuando oímos la palabra purificación en el Antiguo Testamento o conectada con el Antiguo Testamento, tiene que ver con este tipo de cosas. Unas leyes que Dios había dado para tal fin, para que la persona fuera purificada. Por ejemplo, también Números 19:13. Dice: todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Aquí tenemos otro caso. Este ya no era una enfermedad, pero es haber tenido este contacto con un cadáver. Bueno, el Señor había dado reglas de purificación. El asunto es que a esto los judíos le habían agregado una serie de normas que exageraron los temas de purificación. De esto ya leímos algo, pero solo de paso, en Juan 2:6, en el primer milagro del Señor Jesús. Juan 2:6, cuando el Señor convirtió el agua en vino, dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Allí vemos que estaban estas tinajas, ahí tenían el agua conforme al rito de la purificación. El punto es que el rito de la purificación de ellos ya no era, o se le había añadido otras cosas que el Señor no había mandado. Marcos nos explica un poco de esto en Marcos 7:1-3. ¿Qué es ese rito de la purificación de los judíos? Por ejemplo,
si pensáramos en contextos que no tienen que ver con el templo o algo así? Bueno, Marcos 7:1 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Y ahí viene la explicación. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. O podríamos decir ni comen, más bien mostrando esta exageración. El Señor Jesús se opuso a esto porque eran inventos de hombres, porque no eran efectivos para nada, ya que en alguna ocasión el mismo Señor les dice, miren, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino que es lo que sale de él. Estas personas pensaban que comer con las manos sucias contaminaba mi alma, mi espíritu, contamina mi cuerpo. Sí, me puede dar alguna enfermedad si me como por ahí algo raro, pero eso no tiene implicaciones espirituales. Y eso era lo que ellos creían. Así que el rito de la purificación de los judíos era una serie de prácticas de lavados, lavados de manos, lavados del cuerpo, lavados de jarros, con el propósito de ser santos, con el propósito de ser limpios, pero espiritualmente. Entonces, bueno, la discusión sería, en ese contexto, ¿cuál de los dos ritos era más efectivo? ¿La purificación de los judíos o el bautismo de Juan? Sin embargo, parece ser más correcto por el contexto que la discusión era o terminó siendo más bien entre si el bautismo de Juan era más efectivo para la purificación o el bautismo de Jesús. Ese es el punto. ¿Cuál de los dos bautismos es más efectivo? ¿Por qué? Porque les dije, el contexto nos está hablando es de esos dos bautismos. Luego viene la palabra purificación, lo que puede significar que por ahí entró la conversación, pero lo cierto es que en esta discusión se puso como en una balanza o se puso a pelear cuál de estos dos bautismos era más efectivo. ¿Bautismo de Juan o bautismo del Señor Jesús? ¿Cuál es más efectivo para purificar? Bueno, esa es la pregunta. Lo interesante es que el Evangelio de Juan nos dice que hubo tal discusión y no nos dice bien qué fue lo que discutieron, pero realmente no es importante porque vamos a notar, hermanos, que lo que vemos con toda claridad es que los discípulos de Juan fueron tan afectados por esta discusión que ellos vieron en el ministerio de Juan una decadencia, mientras que el ministerio del Señor Jesús empezó a crecer y no les gustó. No les gustó. ¿Me hago entender, hermanos? Ellos no les gustó que el ministerio del Señor Jesús empezara a crecer y que el de Juan empezara a ser más pequeño cada vez. Eso fue lo que no les gustó. Es decir, no importa la final que fue lo que ellos hablaron, cuál fue la discusión que tuvieron con los judíos, esa discusión llevó a que los discípulos de Juan se incomodaran con el Señor Jesús, tuvieran un problema en su corazón con el Señor Jesús. Verso 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Ahí está su inconformidad. No importa qué hablaron con los judíos, pero los judíos les metieron la cizaña, les metieron la malicia y estos hombres empezaron a ver con malos ojos al Señor Jesús. Sea lo que hayan dicho, fueron afectados negativamente. Claro, podemos imaginar la malicia de estos hombres, ¿no? ¿Cuál rito es mejor? Los judíos no iban a aceptar que ninguno de los dos era mejor porque eso fue lo que hicieron. Ellos nunca aceptaron ni a Juan ni al Señor Jesús, pero sí se dieron a la tarea de incomodar a los discípulos de Juan, de con malicia hablarles del Señor Jesús.
De tal manera que lograron incomodarlos y lograron hacer que estas personas los miraran mal. Y miren, hay muchas personas que son así maliciosas, vienen y le hablan a uno de otro para que uno lo mire mal, como para que a uno lo afecte negativamente y entonces ya uno piense mal de la otra persona. Eso fue lo que ellos hicieron del Señor Jesús. Y bueno, parece ser que lo lograron por varias cosas que vemos en sus palabras. El puritano dice, es muy probable que los judíos en esta disputa, cuando no podían negar la excelente naturaleza y el diseño del bautismo de Juan, le plantearon una objeción contra él desde el bautismo de Cristo, lo cual dio lugar a que los discípulos se quejaran como lo hacen en el verso 26. El verso 26 es una queja de los discípulos de Juan contra Jesús. Así los discípulos empezaron a ver al Señor Jesús como un enemigo, empezaron a verlo como una contraparte, como alguien que estaba afectando negativamente el ministerio de su rabí, de su maestro, el cual era Juan. Por un lado, noten que Juan bautiza y Cristo también. Como si Cristo no pudiera bautizar, estos vienen y le dicen a Juan que él está bautizando allá, como si Juan tuviera el monopolio, aunque los dos bautismos significan dos cosas diferentes. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, mientras que el bautismo del Señor Jesús es un símbolo de mi muerte al pecado y mi resurrección a nueva vida. Pero ellos lo ven como si el bautismo fuera solo de Juan, exclusivo de Juan. Ahora, además, noten que ni siquiera mencionan el nombre del Señor Jesús. Esto nos hace ver el desagrado que tenían. Ellos dicen, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, así dicen, de esa manera mostrando desprecio por el Señor Jesús, mientras querían mostrar aprecio por su maestro que era Juan. Estaban realmente afectados. Estaban afectados por todo esto. Además, dicen, y todos vienen a él. Es una expresión exagerada. No todas las personas iban a Jesús para que los bautizara. Pero ellos cuando vieron que Jesús bautizaba, vieron las multitudes. Y esta exageración nace precisamente de un corazón disgustado. Todos vienen a él. Como si quisieran decir, no están viniendo a ti, rabino, vienen aquí a bautizarse y sí se están yendo a que los bautice Jesús. Eso es lo que ellos están experimentando en este momento. Ese es el contexto. Hubo unos hombres, unos judíos que lograron meter esta cizaña en los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan empezaron a ver mal al Señor Jesús, tan mal que ni le mencionan el nombre, le hacen un reclamo como a Juan de lo que el Señor está diciendo y su disgusto se nota en todas sus palabras. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Juan a estas cosas? En segundo lugar, veamos, la respuesta es que el ministerio de Cristo es divino. De esa manera quiso responder Juan. Verso 27 y 28. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Por un lado, la respuesta de Juan implica que ha sido Dios quien le asigna a cada uno su lugar. Este pasaje recalca la soberanía de Dios poniendo a las personas en el liderazgo. Él pone a quien quiere y a quien no quiere no lo pone. Y al que pone, lo pone donde él quiere, en el lugar que él quiere. Y esto se nota en diferentes pasajes. La Biblia nos habla de esta soberanía en muchos lugares. Por ejemplo, hablando de los dones, nos dice que el Espíritu los reparte como él quiere. Y en este punto igual. Una persona, por ejemplo, en la iglesia pudiera decir, yo quiero ser pastor, pero si Dios no lo llama, entonces no puede ser pastor, porque eso significa que Dios no lo quiere ahí.
O caso contrario, si alguien no quisiera una función en la iglesia, pero Dios lo pone ahí, ahí debe estar. Como en el caso de Moisés, cuando el Señor le dice, vaya y háblele a Faraón, y él dice, no, yo no sé hablar, yo no puedo hablar, yo soy tartamudo. Tenía que ir, y así fuera con su hermano, pero tenía que ir. Y el Señor lo puso a hacer esa tarea. Entonces, tanto Juan el Bautista como el Señor Jesús están en el lugar que deben estar. Esa es la respuesta que le da Juan a sus discípulos. Ahí no hay errores, no hay equivocaciones. Con estas maravillosas palabras, Juan no apoya la causa de los discípulos suyos. Por el contrario, desestima su causa. Ni siquiera le presta atención a los argumentos que ellos le dan, a las estadísticas. Él no se pone a pensar, venga, ¿cuántos que me dice que el Señor está bautizando? ¿Y cuántos yo bauticé esta semana? No, él no les presta atención, no les pone cuidado, ni siquiera presta atención a esto. Simplemente responde, bueno, el Señor lo puso ahí. El Señor pone a cada uno en su lugar. Juan acepta la disposición divina, Juan acepta lo que Dios hace, a quién pone en qué lugar y se satisface con eso. Un hombre no puede recibir nada a menos que le sea dado del cielo. ¿De dónde? De donde viene toda dádiva y todo don perfecto. Los diferentes empleos en la iglesia son según la dirección de la divina providencia, diferentes dones según Él los quiera distribuir. En estos asuntos divinos ningún hombre puede tomarse un verdadero honor, sino que tiene que ser Dios quien se lo dé. Así hablando del ministerio del Señor, Hebreos 5:4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Dios lo pone o no lo pone? Ahora bien, hay que tener cuidado con esto, hermanos, de usurpar un lugar que no me corresponde. Hoy tenemos hombres haciéndose pastores cuando no deberían estar allí, cuando Dios no les ha llamado. Hay que tener cuidado con eso. Hay personas que piensan es simplemente abra una iglesia. O le pueden decir a usted, ¿y cuándo va a abrir su iglesia? Como si eso fuera un asunto de abrir un negocio o algo así. Tiene que ser Dios el que lo llame para eso. Y si no lo llama, entonces no debe hacer tal cosa. Y Dios llama en el contexto de una iglesia local. Por lo tanto, no puede pasar que una persona diga, no, sí, Dios me llamó. ¿Y usted dónde asistía? No, yo no asistía a ningún lado, pero Dios me llamó. ¿Y quién puede corroborar eso? No, nadie, porque yo no asistía a ningún lado, pero Dios me llamó. No, no, eso no es así. Ahora, la actitud de Juan y su enseñanza de que Dios es el que da a cada uno su lugar nos enseña que no debemos envidiar a aquellos que tengan una mayor posición que nosotros. Hermanos, el Señor ha organizado el cuerpo como Él ha querido. Dentro de la iglesia del Señor, Él pone a cada uno en su lugar y no debemos tener envidia de nadie. No debemos tampoco estar descontentos con la posición que me dé a mí. No. Al ponerme Dios ahí, hay sabiduría. El Señor sabe dónde yo debería estar y ahí estoy. Por el contrario, hay que saber bien dónde Dios me puso, valorar ese lugar, defender el lugar que Dios me dio y defender el lugar que el Señor le dio a los demás. En cuanto a Juan, pues más aún, porque él sabía que el que tenía al frente era el mismo Cristo. Él sabía quién era el Señor Jesús. Juan siempre fue consciente de la posición suya y de la posición de Jesús. Por eso mismo, por otro lado, Juan explica esa posición. ¿Cuál es la posición? Realmente, él ya lo ha hecho varias veces. Juan lo ha explicado cada vez que ha hablado. En este evangelio particularmente hemos visto su testimonio varias veces en diferentes contextos. Varias veces ha dicho quién es Jesús y quién es él mismo, Juan, en el plan de salvación. Verso 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él.
Entonces, en cuanto a Juan, él dice de sí mismo, yo no soy el Cristo, no lo soy. Eso tiene implicaciones. Una de ellas es que el Cristo es más importante, es glorioso, es más importante que Juan. Aquí vemos entonces el mal estado realmente del alma de los discípulos de Juan. Muchas veces tenemos gente, discípulos, que no aprenden lo que nosotros enseñamos. Ese es un mal. Juan había explicado claramente que él no era el Cristo. Juan había explicado claramente que él estaba preparando el camino al Señor. Ya él había dicho quién era el Señor. ¿Recuerdan? Uno de los testimonios que él dio fue que cuando vio al Señor Jesús dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan había hecho esta tarea bien hecha. ¿Pero qué había ocurrido? Habían discípulos que no habían aprendido. Así como hoy, hermanos, hay discípulos en la iglesia que no aprenden. Uno enseña y no aprenden, no aprenden, o aprenden todo lo contrario a lo que uno dijo. No aprenden. El trabajo de Juan era dar testimonio de Jesús, pero ellos no lo habían recibido. Miren, por el contrario, están disgustados con el Señor Jesús, porque el Señor Jesús está bautizando, porque tiene más fama. Entonces no habían recibido, no habían aprendido el testimonio de Jesús, de Juan. El trabajo de Juan era preparar el camino del Señor para que ellos siguieran al Señor, pero estos no lo están siguiendo. Por el contrario, están viendo al Señor mal. La tarea de Juan la vimos en el capítulo 1, donde él dice precisamente, he aquí el Cordero de Dios. Y miren que, de todas formas, todo el trabajo de Juan no estaba perdido. Juan 1, 35 al 37. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Pero miren tan hermoso el verso 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Esos son dos de los apóstoles, por supuesto. Pero ¿qué tenemos ahí? Que el trabajo de Juan aquí fue efectivo. Les dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y ellos le dijeron, bueno, Juan, esa era la tarea, ¿no? Que usted nos mostrara quién es. Supuesto lo amaban, amaban a Juan, pero se despiden de Juan y se van detrás del Señor Jesús. Esa era su tarea. Así que con relación a estos le fue bien. Pero con relación a los de nuestro pasaje hoy, a los que ahora le preguntan y están incómodos y ven mal al Señor Jesús, ¿qué podemos decir, hermanos? No han aprendido, no aprendieron, no entendieron lo que Juan les decía. Le seguían, pero no le estaban poniendo cuidado a sus palabras. Peor aún, estaban siguiendo a Juan y no a Jesús. Miren, amigos y hermanos, cuídense de algo así. Cuídense de algo así. Nunca nos sigan a nosotros como pastores, como a nosotros como personas. Tenemos que ser instrumentos para que ustedes sigan a Jesús. Seguirlo a uno y no a Jesús es lo mismo que estar condenado. Usted no puede decir, ¿a dónde va usted? Yo voy a la iglesia del Pastor Cruz, como si eso fuera gran cosa. Eso no es nada. Eso no es nada, hermanos. Si no estamos siguiendo a Cristo, servir al Pastor Cruz puede ser irse al infierno. Servir a Juan, el más grande de los profetas, y estaban disgustados con Jesús. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hermanos, cuídense de eso, cuídense de seguirlo a uno y no a Jesús. La idea es que se hagan discípulos de Jesús, no de nosotros, y que nosotros se entienda que nosotros somos aquí solamente un instrumento en las manos de Dios. No hay que despreciar tampoco a los líderes, a los pastores, a Juan, no hay que despreciarlos, ellos ocupan su lugar, pero el más importante es Cristo, el Salvador es Cristo. Hay que valorarlos en tanto que ellos nos llevan a Cristo, nos enseñan su palabra, pero ellos no son los salvadores, por lo tanto seguirlos a ellos no será salvación para nosotros. Hay que valorarlos,
hay que escucharlos, pero hay que ser discípulos de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender ahí, hermanos? Nosotros somos siervos para su bien. En la medida que les enseñemos de Cristo, que ustedes conozcan a Cristo, que sigan a Cristo, y somos solo instrumentos temporales. Sigan a Jesús, no a nosotros. Y si nos siguen a nosotros, síganos en el sentido de que nosotros seguimos a Jesús. Pero nosotros no somos salvadores de nadie. Nadie se salva por seguir al pastor tal o X, o por seguir a Juan el Bautista. No, ahí no hay salvación. La bendición que hay en estos hombres es que ellos tienen un mensaje para darnos, y el mensaje es: no me siga a mí, siga a Jesús. Ese es el mensaje. No estamos negando que debemos ser ejemplo, no negamos que nosotros estemos siguiendo a Jesús y debemos seguir a Jesús, pero el punto es que no nos sigan a nosotros. Y aquí se nota que estaban siguiendo a Juan porque, uno, no se habían ido con Cristo, que era el propósito del ministerio de Juan, y dos, ahora están mirando mal al Señor Jesús. ¿Cómo es eso? De que aquel de quien tú diste testimonio ahora bautiza y todos se van con él. ¿Cómo es esto? Bueno, eso es lo que están preguntando, están incómodos. Pero no deberían estar incómodos porque Jesús es el Salvador. Ellos siguieron a Juan y no a Jesús. Estos discípulos no aprendieron el mensaje de Juan, debían haberlo aprendido. Esto significa, hermanos, que a veces creamos lazos con los líderes de la iglesia erróneos, lazos erróneos. No somos nosotros los salvadores, es Cristo. Como se los he comentado, que se dice de Spurgeon, se cuenta que una vez se encontró en la calle a un mendigo en una situación terrible, y el mendigo al verlo le dijo: maestro Spurgeon, yo fui su discípulo. Y Spurgeon dijo: porque si hubiera sido discípulo de Cristo no estaría así. Lo siguió fue a él. Y eso suena terrible, pero así es, y es más terrible. Es más terrible, porque este era un simple mendigo. Un mendigo puede ir al cielo, pero alguien que no siga a Jesús no. Seguir a los hombres no es correcto. Tampoco hay que despreciarlos, como muchos hacen. Siempre tendemos a los extremos, ¿no? Entonces, si Juan no tiene nada más que dar, Juan no sirve para nada. No, tampoco. Tampoco es eso. Hay que darle a cada uno su lugar. No hay que caer en los extremos. No debemos resultar adorando a los líderes, pero tampoco debemos despreciar a los líderes. Hay un punto para cada una de estas cosas. Hermanos y amigos, Juan nos da aquí la lección correcta, la cual es que hay que entender el lugar de cada uno. Cristo es Dios. Cristo es el Salvador. En Él hay que poner la fe. Los líderes como Juan son importantes en tanto que llevan a Él, que hablaban de Él, que predicaban de Él, que les anunciaban de Él. Y por eso debemos valorarlos. Pero no debemos invertir la posición de cada uno. No debemos poner a los líderes como Dios y entonces ahora Cristo como que no vale nada. No, amados hermanos. Cristo es el Señor, los demás son solo siervos del Señor. Tienen un lugar importante en la salvación en tanto que me enseñan la palabra de Dios, pero el Salvador es Cristo. Por lo tanto, el mensaje es que usted tiene que ir a Cristo. Nosotros le enseñaremos todo lo que podamos para eso. Pero si usted se queda ahí y no va a Cristo, entonces no está aprendiendo. O uno no está enseñando bien. Alguna de las dos. Entonces, ¿quién es Juan? Juan dice: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ese era su papel y en ese sentido hay que valorarlo. La tarea del bautista era preparar el camino del Señor, venir primero y adelantar una obra que hiciera que cuando el Señor Jesús viniera, las personas recibieran al Señor Jesús. Así que esta es una obra maravillosa. Es una obra que cumplía unas profecías del Antiguo Testamento y era una obra que tenía el propósito de decirles: a este es a quien ustedes deben seguir, como alguien dijo. Para empezar,
El Bautista dejó claro que toda la reputación de la que había gozado en aquellos días se debía al hecho de que había sido enviado por Dios como precursor del Mesías. Sin Jesús, ni Juan, ni su ministerio habían tenido ningún sentido o valor. Era Juan quien le debía todo lo que era a Jesús y no al revés, como equivocadamente pensaban sus discípulos. El Señor mismo lo dijo alguna vez: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Juan 5, 33 y 34. Juan aceptó este hecho. Juan aceptó que Cristo, que Jesús era Dios mismo, el Salvador, el Rey, y aceptó que él mismo era un enviado. Y lo aceptó sin amargura, sin enfado, más bien feliz. De hecho, más bien él deploraba que se insinuara siquiera que pudiera existir rivalidad entre él y Jesús. Por el contrario, el Bautista se gozaba al ver que Cristo estaba subiendo en la estima del pueblo. Él se gozaba de que el Señor Jesús había llegado a ocupar un lugar más importante que el mismo Juan había tenido. Y así es, así es. Jesús es el Cristo, no Juan. Jesús debe tener todo el honor, no Juan. En tercer lugar, Juan nos da una explicación figurada de la grandeza del Señor Jesús para que sus discípulos se entendieran mejor, por supuesto. Una explicación figurada de la grandeza del ministerio del Señor. Noten lo que hemos visto, hermanos. Hemos visto el contexto para entender cuál era la situación de esta discusión, hablando de los bautismos y la purificación. En primer lugar, eso. En segundo lugar, hemos visto que el Bautista dice que el ministerio del Señor es Jesús, Dios fue el que lo puso ahí y explica que cada uno tiene su lugar. Y ahora, en tercer lugar, veamos la explicación figurada de la grandeza del ministerio del Señor, versos 29 y 30. Dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente en la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces veamos la posición del Señor Jesús en la ilustración. Juan aquí toma elementos de la vida diaria y de ciertas costumbres del matrimonio. Juan explica que la posición Jesús es la del esposo, ¿cierto? Él dice, el que tiene la esposa es el esposo. Con esa expresión, Juan llama la atención a varias cosas. Por ejemplo, que Jesús es el esposo y no Juan. Suena elemental, pero esto es muy importante. Que la novia es del esposo y no es del amigo. Por ejemplo, aquí tiene esa implicación. El hecho de señalar quién es el esposo también nos hace pensar entonces a quién tiene que ir la novia. Si la gente estuviera agolpándose alrededor de Juan, entonces eso andaría mal. Es la novia yéndose detrás del amigo. Pero si la novia se está yendo detrás del Señor Jesús, eso es correcto porque se está yendo detrás del esposo. El esposo es Cristo y es Él quien tiene los derechos sobre la esposa. El mismo apóstol Pablo usa también esta figura, mostrándonos también la gloria de Jesús en 2 Corintios 11:2. 2 Corintios 11:2. Aquí dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Cristo es el esposo aquí y Pablo solo es alguien que está preparando esos asuntos como un padre prepara a su hija.
Claro, hay diferencias entre la ilustración de Pablo y la ilustración de Juan. Pero Cristo es presentado como el novio, como el esposo, y por lo tanto, Él es el que tiene los derechos de la relación matrimonial y no el amigo. Y si Cristo es el novio y lo es, lo más natural es que la novia vaya a Él y a nadie más, no a Juan. Y entonces, si se ve que las multitudes van detrás de Cristo, eso está bien. Luego vemos la posición de Juan como padrino o amigo del novio. Este amigo, en las costumbres matrimoniales judías, no es un mero amigo como lo entendemos nosotros. No es un mero amigo. Nosotros entendemos un amigo simplemente con una persona que tenemos una relación muy cercana, pero aquí, en este pasaje, es más bien lo que nosotros entenderíamos como un padrino de bodas o más aún como la persona encargada de solucionar o arreglar todos los asuntos del matrimonio. Eso es lo que significa aquí amigo. En la costumbre judía, este padrino tenía varias funciones. Por ejemplo, era el encargado, dependiendo del lugar, de pedir la mano de la novia. Dependiendo del lugar, ojo con eso. Era el encargado de coordinar la boda. También era el encargado de presidir en la celebración, de dirigirla. Las costumbres variaban un poco de lugar a lugar, pero aquí esta era la idea. Esta es la idea del amigo del novio. Entonces, si Juan es el padrino y lo es, lo que Juan quiere decir que pasa es que la novia pues se tiene que ir con el novio, que Juan solamente está haciendo preparativos para la boda, que Juan está pensando, si seguimos usando la ilustración, Juan está pensando solamente en el vino, en la comida, en que todo salga bien, en las invitaciones. Juan está pensando en eso. Juan no está pensando en llevarse la novia. Eso es lo que él tiene en mente. Usando esta ilustración, entonces le muestra a sus discípulos lo absurdo de su incomodidad. Así que si las multitudes están viniendo a Jesús, eso está muy bien. Eso es lo que tiene que pasar. La posición del amigo está más bien en ser feliz con la felicidad del novio. No quitarle su felicidad, no quitarle la novia, sino gozarse en la felicidad del novio. Y por eso en el verso 29 leemos: mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente en la voz del esposo. Esto es lo que ocurre en la celebración matrimonial. El amigo colabora con el esposo en todos estos asuntos relacionados con la boda y el amigo se goza en la felicidad del esposo. Es más, todo el esfuerzo que está haciendo este amigo, todo el esfuerzo que le imprime a la tarea de la boda, lo hace para que todo salga bien, para la felicidad de su amigo, para que su amigo esté feliz, se goce y todo termine con que por fin entonces esta mujer se convierta en su esposa. Así que Juan, al oír que Jesús está bautizando mucha gente, contrario a la posición que tomaron sus discípulos, dice: así pues, este mi gozo está cumplido. Estoy feliz, dice. Ellos vinieron con malas noticias, ¿no? Seguramente hubieran podido decirle: no, Juan, le tenemos malas noticias. Y Juan termina diciendo: no, eso son buenas noticias, son excelentes noticias. Mi trabajo está cumpliéndose, mi gozo está cumplido. La novia se está yendo con el novio, se está yendo con el esposo. Esta es una buena noticia para el amigo. Una buena noticia saber que la boda se realizó bien y que ya están juntos. Aquí literalmente la buena noticia es saber que las multitudes vayan a Jesús y que Él los bautice. En vez de estar cargado como lo estaban sus discípulos, Él está feliz de esta noticia. De manera que una vez más, Juan da testimonio de Jesús de esta manera. Un contexto diferente. En otros contextos le preguntaron, en otro contexto él vio a Jesús pasar, pero aquí fue un contexto donde los mismos discípulos de él se pusieron en contra de Cristo. Así que aquí está diciendo él: ¿quién es Jesús? Jesús es el Cristo.
Jesús es el Salvador, a Él es al que hay que ir. Nos dice que Él es un líder enviado por Dios con la misión de ser como ese amigo del esposo y que Jesús es el Cristo. Entonces a Él debe ir la novia, las personas deben ir a Jesús. El ministerio de Juan debe ser aprovechado entonces para ir a Jesús, y si no sirve para ir a Jesús, perdió su efectividad. El ministerio está perdiendo. Pero si sirve para que la gente vaya a Jesús, entonces Juan logró su propósito y no hay cosa que lo haga más feliz. Así que, hermanos, tenemos grandes cosas que aprender aquí. Amados hermanos, Jesús es el novio de la iglesia, es el único maravilloso esposo que llena completamente a la iglesia. Por lo tanto, nuestro amor y nuestro más grande amor se lo debemos al Señor Jesús, por encima de cualquier persona, especialmente en este contexto, por encima de los líderes de la iglesia. Nuestro amor más profundo, más fuerte, debe ser por Jesucristo. Absolutamente, hermanos. Amémoslo así. Reconozcamos que ha dado todo por su novia. Cristo dio la vida por su novia, dio la vida por la iglesia. Entonces cultivemos un amor único por nuestro Señor Jesucristo. Aprendemos, hermanos, entonces a poner en su justo lugar a los líderes. Sí, los líderes son importantes, pero no son Jesús. Hay que tratarles consecuentemente. La Biblia nos enseña abundantemente esto en otros pasajes, cómo deberíamos tratar a los líderes. Vayamos a ellos, aprendamos. No son Dios, no son Jesús, no hay que adorarlos, no hay que tratarlos de esa manera, hermanos. Conocemos muchos casos de hermanos que básicamente idolatran a sus líderes. Eso está mal, eso no se debe hacer. Así que aprendemos a hacer esto, pero miren, también aprendemos, hermanos, cómo, si no tenemos cuidado con algo así, podemos resultar en contra de Jesús. Podemos resultar como en el bando opuesto a Jesús. Cuando la idea era ir a Jesús para la salvación, pudiéramos estar viendo a Jesús mal. Así le pasó a estos discípulos. Así que tengamos cuidado, hermanos, de la manera como manejamos estos asuntos. Pongamos a Cristo en lo más alto, primero que todo, para evitar este problema. Y amigos y niños, miren, como si usted fuera una novia, no hay mejor esposo que este. Y esto es importante que los hombres también lo entiendan, ¿no? A veces nos sentimos como, uy, ¿cómo así que yo soy la novia? Esa es la figura, tranquilos, es una figura. Pero analicémosla, la figura. En este caso, todas las personas, hombres y mujeres, en esta figura somos la novia. Y Jesús es el novio. Bueno, en esa ilustración no hay mejor esposo para nosotros que Jesús. No existe mejor esposo. El propósito de este sermón, al igual que el ministerio de Juan, no es que usted se quede lejos de Jesús. No es que se quede con el líder, ni siquiera, porque ahí mismo estaría lejos, como tan cerca y tan lejos. No, no es que se quede lejos de Jesús, no es que lo mire mal, sino que más bien aprenda a apreciar al Señor Jesús como si usted fuera una novia enamorada de Jesús. Esa es la idea. Venga a Cristo, crea en Él, ámelo, pídale perdón por sus pecados y usted va a encontrar en Él el mejor esposo que pudiera existir. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor, y mostrarnos hoy estas situaciones que ocurrieron en la vida de Juan el Bautista, a través de las cuales dio testimonio. Padre, es lamentable ver cómo los ministerios que tienen el propósito de llevar a tu Hijo, a veces por alguna razón nos damos cuenta que las personas no se acercan a tu Hijo. Ten misericordia, Señor, de nosotros, si ese es nuestro caso. Que nuestros oyentes se acerquen a tu Hijo, le vean bien, le adoren, le amen, que vengan en fe y arrepentimiento, Señor, que Cristo se ha mostrado con claridad
Señor, como el único Salvador, el único que puede bendecir la vida de los que vienen a Él. Fortalece tu iglesia, Señor, de esta manera para dar un lugar correcto a Cristo y a tus líderes. Fortalece a la iglesia, Señor, en el entendimiento de que Cristo es el Salvador, como este esposo. Bendice, Señor, a nuestros hijos e invitados con la salvación, con el perdón de pecados, que puedan ver a Cristo como lo más deseado, lo más glorioso para sus vidas. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Oramos por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.